Hay ideas realmente brillantes que a veces mueren de las formas más terribles. Y la historia de hoy es sobre una de ellas, una que fue sentenciada a muerte por una malísima presentación. Podríamos llamarla crónica de una muerte por PowerPoint. Todo arranca con un número que, seamos sinceros, llama la atención de cualquiera, $150,000. Imagínense. Ese era el ahorro anual que un nuevo proyecto le prometía a la compañía. O sea, con esa cifra cualquier directivo se sienta al borde de la silla y te presta toda su atención, ¿no? Pero esperen, ¿qué se pone mejor? Para lograr ese ahorro gigantesco, la inversión que se necesitaba era de apenas $30,000. O sea, el retorno era espectacular. La decisión parecía, pues, obvia. En el papel era un negocio redondo, una aprobación prácticamente garantizada. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone rara. Aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. Con números así de buenos, con un beneficio pero tan claro, ¿por qué lo rechazaron? ¿Qué pudo salir tan mal para que una idea tan buena terminara en el cajón de los proyectos olvidados? Para encontrar la respuesta, tenemos que ir, digamos, a la escena del crimen. Vamos a conocer a nuestro protagonista y a ver cómo se fue preparando el terreno para el desastre que se venía. Les presento a Mateo, un analista de proyectos, un tipo brillante. Su idea era un nuevo sistema para automatizar el inventario, algo que, de verdad, iba a cambiarlo todo. ¿Y a quién tenía que convencer? Pues nada más y nada menos que al director general, al de finanzas, al de operaciones, a toda la plana mayor. ¿Y el tiempo? 15 minutos. ¡Solo 15! La presión, imagínensela. Y es justo ahí, en esa sala de juntas, donde la idea tan prometedora de Mateo empieza a morir. Vamos a ver el momento exacto en que su presentación se convirtió, literalmente, en su propia sentencia de muerte. Ok, arranca la reunión. Mateo comparte su pantalla y ¡pum! Lo primero que ven todos es un muro de texto. Ya saben, de esas diapositivas llenas de jerga técnica, densas, imposibles de leer. Y con un tono súper monótono, Mateo empieza a leerla palabra por palabra. En vez de conectar, de conversar, se escondió detrás de la pantalla y de su lenguaje súper técnico. Pasan como 10 minutos y la directora de finanzas simplemente no puede más. Lo interrumpe. Se notaba en su voz la frustración, ¿saben? Había escuchado de servidores, de APIs, de memoria RAM, pero ni un solo número de los que a ella le importan. 0 costo, 0 retorno de inversión, 0 rentabilidad. O sea, para ella era como si le estuvieran hablando en otro idioma. Y ahí vino el golpe de gracia. El gerente general, con una frase corta y contundente, terminó la reunión, así de una. La lección fue brutal. Si no puedes explicar el beneficio de tu proyecto de forma clara y directa, olvídate del presupuesto. Y así, el proyecto de Mateo, oficialmente, murió. ¿Y la causa de la muerte? Bueno, está aquí. Mateo no preparó una presentación, preparó una emboscada de 45 diapositivas. 45. Una avalancha de datos técnicos que al final lo único que hizo fue enterrar su gran idea bajo una montaña de detalles que a nadie le importaban. Ok, ahora que ya vimos la tragedia, es momento de hacer, digamos, la autopsia. Vamos a ver cuál fue el error fatal que cometió Mateo. Y ojo, que este es un error que se comete todos los días en oficinas de todo el mundo. El problema, en el fondo, es que hablaban idiomas diferentes, totalmente. Mateo hablaba en técnico, enfocado en el cómo se hacían las cosas, los códigos, las especificaciones, los diagramas. Pero los directivos, ellos hablan en negocios y solo les interesa el porqué, los costos, el retorno, los beneficios para la empresa. Fue un completo diálogo de sordos. Pero a ver, no todo es malo. Esta tragedia nos deja una lección súper útil. Hay un antídoto, uno muy poderoso, para esta muerte por PowerPoint. Y la solución no es meter más datos, sino cambiar por completo la forma de presentar. Es dejar de recitar información y en su lugar empezar a contar una buena historia. Este es básicamente el mapa que Mateo debió seguir. Es súper simple, pero muy efectivo. Miren, paso 1, arrancas con el problema de negocio que tiene la empresa.
Paso 2. Explicas por qué existe ese problema y el impacto que está teniendo. Paso 3. Presentas tu proyecto como la solución lógica y obvia. Y paso 4. El cierre, el más importante. Pides lo que necesitas. El presupuesto. ¡Pum! Directo al grano. Ahora, para que a nadie le vuelva a pasar lo de Mateo, vamos a repasar unas reglas de oro. Son principios que de verdad pueden cambiar una presentación, para que deje de ser un monólogo aburridísimo y se convierta en una conversación que consigue lo que busca. Y son reglas que suenan súper obvias, ¿verdad? Pero que se nos olvidan todo el tiempo. A ver, una sola idea por diapositiva, para que todo esté claro. Usar imágenes, gráficos, no paredes de texto. Que los datos se entiendan fácil. Y la más importante de todas, en serio, las diapositivas son un apoyo, no son el guión. La conexión se hace con la gente que está en la sala, no con la pantalla. Al final, el contraste es total. El método Mateo es llenar todo de texto, clavarse en lo técnico y leer, leer y leer. El método que sí funciona es usar apoyos visuales, enfocarse siempre en el beneficio para el negocio y, lo más importante, conectar con la gente que te está escuchando. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una que va más allá de esta historia. Porque, seamos honestos, lo de Mateo no es algo raro, pasa todos los días. La pregunta es, ¿cuántas ideas increíbles, cuántos proyectos que podrían cambiarlo todo, mueren cada día, no porque sean malos, sino simplemente porque nadie los entendió